Hola, buenos días. ¿Bendecidos? Ahí está, ahí está. Perfecto. Ok. ¿Recuerdan la predicación pasada de lo que hablamos? Acerca de que no somos esclavos de qué? Del temor. Ok, en esta ocasión hablamos acerca del temor, que no somos esclavos ya del temor a lo malo, o peleamos sobre ese temor. Hoy les voy a compartir acerca del temor o las cualidades de un temor, pero a Dios. Realmente, ¿qué debemos de tener nosotros hacia con Dios? Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde decimos, ok, no quiero seguir pecando, no quiero seguir haciendo esto o aquello, pero realmente lo seguimos haciendo, ¿cierto o falso? Mora a Dios en este aspecto. O sea, sinceramente, si vamos a obedecerle, tendríamos que tener ese temor, de temor a Dios, pero a veces no lo tenemos o no lo sabemos aplicar porque pensamos que vamos, si yo peco, yo sé que tengo una consecuencia y bajo esa consecuencia va a venir un castigo y yo quiero evitar ese castigo, pero ¿cómo lo puedo hacer o qué puedo hacer? Arrepintiéndome. Claro, el día de hoy vamos a ver las cualidades del temor de Dios y como sabemos, el miedo puede ser una emoción tanto positiva como negativa, y eso lo vimos la vez pasada. Un temor nos lleva a cometer cosas como puede ser un suicidio o, bueno, en un caso muy extremo, ¿se acuerdan? Un miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas o peligros. Cuando decimos, es que yo sé que estoy mal y yo sé que si hago esto voy a tener una consecuencia, ya estoy reflexionando y estoy pensando, entonces ahí estoy evitando. Pero cuando realmente no lo hago así, cometo el pecado y tengo la consecuencia, lo que veíamos la vez pasada. Lo que es un miedo cobarde, el cual invita a la gente de manera equivocada a que sea condenado. ¿Ok? Vamos a ver lo que es ¿qué nos dice la palabra cuando hablamos de temer a Dios? Una emoción, como les contaba, tanto negativa como positiva, y vamos a ver lo que es un miedo saludable, el que evita que nos metamos en problemas. Un miedo cobarde limita a la gente de manera equivocada y condena. Y vamos a ver un ejemplo del miedo nocivo. Y vamos a ver lo que es Números 2 al 3. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? ¿Qué pasó en aquellos momentos? ¿Recuerdan que Moisés en ese momento destinó a 10 personas a que fueran a ver el lugar para ver si podía ser conquistado o no? ¿Sí? Ok, en el 2 dice, y murmuraron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Muchas veces cuando nosotros cometemos algo, ¿qué es lo que pasa? Es que ojalá y no hubiera sido el pastor José el que esté manejando la iglesia, porque vea cómo nos está yendo. O es que ¿por qué se fue el pastor Benny? Porque vean cómo estamos. O sea, esas murmuraciones son contra quién? Contra los líderes que el Señor está levantando con los siervos de Dios. ¿Ok? El 3 dice, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa.
¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Muchas veces como humanos tenemos esas mismas preguntas. Es que ¿por qué no hubiera estado mejor en otra iglesia donde hay más gente? ¿No estaría mejor en otro lugar donde hay más ministración? ¿No sería mejor regresar de donde vine? Esas preguntas nos las hemos hecho, ¿sí o no? Sin embargo, hay promesas también. El miedo, en este caso, en este ejemplo, el pueblo de Israel cometió murmuración, pero a la vez tuvo miedo de haber salido de un lugar donde había estado cómodamente. Trabajaban como esclavos, sí, pero tenían comodidades en su momento. ¿Ok? Entonces, hay un miedo apropiado que inspira aliento. Y ese miedo, vamos a verlo en el ejemplo, en igual Números 14, 7, 8, y dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Esos dos jóvenes que estuvieron también como espías, ¿qué dijeron? A ver, espérenme tantito. Esa tierra que ustedes están viendo va a poder ser conquistada. Claro que sí, sí la podemos conquistar. No, pero es que nosotros 8 vimos que no. Hay un sinfín de soldados, hay un sinfín de cosas, los muros no se pueden pasar, X o Y pretextos. Pero ellos solamente dos dijeron: no, sí se puede. Y dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Es una tierra que emana leche y miel. Pero el secreto está en que si el Señor se agrada de nosotros. Si Dios se agrada de nosotros, ¿qué vamos a tener de Él? Todas sus bendiciones, todas sus promesas, todo lo que Él nos ha dicho, esto es tuyo. Pero si nosotros hacemos caso a lo que dicen los demás, las promesas no van a venir, porque empezamos a creerle a los murmullos en lugar de creerle a lo que Dios está poniendo. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta eso, que nosotros tenemos que tener un temor correcto a lo que Dios quiere. Y en este caso el temor de Josué y de Caleb no fue un miedo de: ay Señor, es que si no lo hago me vas a castigar. No, fue un temor de que si no lo hago, ¿qué consecuencias voy a tener? Pero la consecuencia es de que si no lo haces, no hay tierra conquistada. Si no lo haces, no hay tierra donde emana leche y miel. O sea, atrévete, conquístala. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Ok? Dice: 2 de los espías tenían el tipo propio de temor. Es la clase de temor que respeta profundamente a Dios. Por tanto, no seas rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra. Es lo que le decían en este caso al pueblo. Dice la que sigue: Dios recompensó la fe viviente de estos dos por haber tenido una correcta confianza en Dios. Por tanto, es muy importante distinguir el temor de Dios del temor entorpecedor y paralizante que carece de fe. El temor que veíamos la vez pasada es ese temor que nos hace carecientes de fe. No lo puedes hacer, mira, es imposible, mira, no, por más que lo intentes no lo vas a lograr. Dice Dios: claro que sí, sí lo puedes hacer. Si tienes las cualidades correspondientes lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque me vas a poder obedecer. ¿Ok? Y vamos a ver cuáles son las cualidades del temor a Dios. La primera va a ser que es un regalo. Nosotros tenemos un regalo como cualidad si realmente tememos a Dios. Y ese regalo lo vamos a ver en Isaías 11, del 2 al 3. Y dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni se sentenciará, por lo que oigan sus oídos. Cuando nosotros recibimos al Señor, ¿qué es lo primero que se nos da? Un regalo. Y el regalo es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos un regalo, ¿sí o no? El regalo que el Señor nos está dando va a ser el Espíritu del Señor. Un espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento, pero también de temor. Pero ¿cuántos dejamos que el Espíritu realmente nos haga todo esto? Nos interponemos primero, ¿verdad? Si el Espíritu Santo nos dice, espérame, no, por ahí no. No, ¿cómo no? Mira, por aquí cortamos el callejón, salimos y listo, llegamos. Pues, ¿qué crees? Cuando pasabas por el callejón, te salieron 1000 personas y mojos. Algo sucede. Cuando nosotros no somos obedientes y no vemos realmente las cosas que Dios nos está dando, es cuando tenemos las consecuencias. Otro ejemplo lo vamos a ver en Filipenses 2, 12 y 13. Aquí el apóstol Pablo también muestra que Dios cumple un papel para inculcarnos el respeto y temor apropiado, al mismo tiempo que nosotros hacemos nuestra parte. Dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Porque Dios es quien obra en vosotros. Si Él quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace. ¿Por qué? Porque a veces no es el tiempo. A veces nos desesperamos. Y lo hemos compartido varias veces. Nos desesperamos tanto que decimos: es que Dios no quiere. Es que Dios no me quiere dar eso. Es que Dios no me quiere dar el otro. Es que Dios no me sana. Es que Dios no me hizo. Es que Dios. ¿Y tú qué haces? Entonces, ¿nosotros realmente estamos llevando a cabo lo que Dios quiere? Nos desesperamos, decimos: ay, es que Dios, ya. Espérame. Porque cuando llegue la promesa, va a venir con regalos. Y los regalos van a ser buenos. Simplemente hay que ser pacientes y esperar el tiempo del Señor. Segunda cualidad, es humilde. Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Él sin importar el costo. Esta persona se asombra y tiembla con un temor apropiado ante Dios y su palabra. Y este sentimiento no es algo pasajero, es algo que se va a quedar ahí. ¿Qué pasó si tan solo el joven rico hubiera dado todos sus bienes? ¿Qué hubiera tenido? Hubiera tenido un tesoro más grande del que tenía en la tierra. ¿Qué habrá pasado con él? No lo sé. Pero de acuerdo a la palabra, pues igual no va a estar ahí arriba. No lo sabemos. Porque él sí tuvo al Señor de frente. Él sí lo tuvo cara a cara. Y él sí le preguntó. Y el Señor le respondió. ¿Y él qué hizo? Híjole, es que ¿cómo crees que voy a vender todo? No puedo. Bueno, ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo en Salmos 33, 8. Y dice: tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Si nosotros tememos a Dios, no importando qué va a pasar con nosotros, vamos a tener lo que nos ha prometido en su palabra.
pero debemos de ser humildes también de corazón, no enaltecidos. No porque si yo predico, ya soy, wow, me siento mucho, no. Somos iguales. Y el día de mañana alguien más va a estar aquí de ustedes, compartiendo y trayendo la palabra de Dios, pero todo con humildad, porque la palabra es para el pueblo, pero primero es para exaltar el nombre del Señor. Si no lo hacemos así, estamos errando, porque nos llevamos la gloria a nosotros, y nosotros no nos llevamos la gloria es para Dios. Nosotros transmitimos la palabra que Él nos da para su pueblo, para que comprendan su palabra. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo en Isaías 66:2. Y aquí Dios mostró por medio del profeta Isaías su deseo de que tengamos este tipo de actitud. Dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Cuando Dios hace toda la creación, ahí se refiere a que todo lo que hizo, lo hizo con su mano. Dice: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Aquel que viene y se para aquí y da una palabra y no tiene temor, cuidado con la palabra que escuchen. Yo le decía ahorita a mi hermano Luis que estoy nervioso de pasar con ustedes. ¿Por qué? Porque es ese temor de que realmente esto es para ustedes, pero hacerlo con ese temor para que Dios tenga ese respaldo de esta palabra y que llegue a sus corazones, no a sus oídos, que penetre hasta sus corazones. ¿Ok? Dice, vemos también esto. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Qué le decían a Noé? Estás loco, ¿cómo crees que va a llover? Mira, si hay un pleno sol como hace 3 días, había un calorón y tú dices que va a llover hoy, estás mal. Pero él se humilló, tuvo que de recibir todas esas ofensas, humildemente dijo: yo voy a construir lo que el Señor me pidió, a pese a lo que le dijeron todos los demás. Y gracias a esa humildad salvó a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Si hubiera desobedecido, ¿qué hubiera pasado? No existiríamos. Así de fácil. Dice: este tipo de temor reconoce cuán pequeños somos ante la infinita majestad de Dios y nos protege para que no tengamos más alta opinión de nosotros mismos que la que corresponde. También nos ayuda a ser considerados y no arrogantes hacia los demás, especialmente cuando hablamos de nuestra fe y creencias. ¿Qué pasa cuando una persona llega y dice: es que yo soy pastor? Yo quiero que me respetes como un pastor, porque pues, el pastor, ¿qué hacen las personas? No, pásele, pastor, pase por aquí. A ver, primera fila para el pastor. ¿Qué hace el pastor? Se está enalteciendo. Hay pastores que llegan y se sientan hasta atrás. Oiga, pastor, pásese aquí. No. Dejen esos lugares para las personas. Entonces ahí está la humildad. Es cuando nos damos cuenta qué tan humilde es la persona y decimos: wow, porque él no viene a ser servido, él viene a servir. Y hay muchos pastores que así llegan. Ustedes los ven en la puerta saludando. A lo mejor son de los que reciben, ¿no? Y ya de repente cuando ven aquí: hola hermanos, buenos días, soy el pastor. ¿Qué no tú recibías? Esa es la humildad. Y esa es la humildad que nosotros dejamos tener. No importa cuántos conocimientos tengamos, si somos humildes, Dios nos respalda. No porque ya prediquemos: no, si ya me siento y yo soy el mejor predicador. No, todo es con el respaldo del Señor. Y si Dios quiere, se cumple su palabra. Tercer cualidad nos enseña a ser obedientes. El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerlo.
y complacerlo por sobre todas las cosas, para evitar decepcionarlo, y también nos hace darnos cuenta de que tendremos que rendirle cuentas. Cuando nosotros queremos ser personas así como que no, yo soy el mejor y quiero quedar bien con la persona que trato de hacer, me porto bien, le rindo cuentas, obedezco en todo. Por ejemplo, con los maestros, ¿no? El mejor niño sentado, el que pone atención. ¿Por qué? Porque quiero que el maestro se dé cuenta y aquí estoy. El que más participa, el que saca 10, el que aquí estoy. Y si el maestro dice siéntate allá, voy y lo hago. Y si el maestro dice te quiero ir parado, voy y lo hago, obedezco. Esa obediencia el Señor quiere para nosotros. Que si Dios nos dice, a ver, hoy te quiero en esta fila, pues allá vamos. Hoy quiero que dances para mí, pues hoy danzo. Hoy quiero que me alabes más, pues te alabo más. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Pero ¿realmente lo hacemos? ¿Somos obedientes? ¿Obedecemos su palabra? ¿Obedecemos lo que nos pide? A veces sí, a veces no. Y vamos a ver un ejemplo en Salmo 111:10. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si nosotros somos sabios, vamos a entender que tenemos que tener temor a Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Quienes practican sus mandamientos van a tener buena obediencia. Quienes no, simplemente vamos a seguir como siempre, sin entender las cosas y como siendo uno más del montón, como dice, ¿no? Es que es uno más de los agregados. Segundo ejemplo lo vamos a ver en 2 de Corintios 5, del 9 al 10. Dice: por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esta parte del tribunal de Cristo nos tocó compartirlo y ya lo estudiamos y ya entendimos que cuando estemos arriba se nos juzgará de acuerdo a las obras que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Si nosotros obedecemos o empezamos a obedecer más lo que Dios quiere de nosotros para Él, ¿qué vamos a tener allá arriba? Más buenas obras en lugares de malas obras. ¿Ok? Este temor de Dios llevó a David a dedicar uno de los salmos de obediencia o a la obediencia. ¿Se acuerdan del Salmo 92? Que dice: salmo y cántico para el sábado. Al Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himno en tu honor. Cuando David escribió este salmo, recuerdan que la palabra dice que el sábado es ¿qué? Sábado de reposo y de alabanza a Dios. Y Dios dijo que el sábado era dedicado para Él. Lo que traducimos nosotros hoy es domingo, pero realmente los domingos se los dedicamos a Él. Venimos un rato, a veces a fuerzas, sin ganas, desganados, y decimos: ay, ese bueno, aquí estoy. Dios nada más te dice: oye, nada más quiero un día, afánate por todo lo demás, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, pero el domingo, aunque sea el tiempo que estamos aquí, dedícamelo, es para mí. ¿Por qué? Porque quiero que me alabes, te goces de lo que estás haciendo, de lo que tienes. Pero no lo hacemos así. A veces hasta nos cuesta, como decía antes el pastor Enrique,
nos acordamos de que dejamos la olla express con los frijoles en la estufa, en lugar de estar poniendo atención de la palabra que Dios te trae, ¿no? Dice, lo primero que nos enseña es que hay un día para Dios, y ese día es para alabar y bendecir su nombre. Vamos a ver el cuarto punto, que dice, produce valentía espiritual. ¿Quiénes de nosotros somos valientes? ¿A quiénes les gusta ser valientes? ¿A quiénes les gusta dejarse de la gente? Pues a nadie. Es que me gritó el hermano y por respeto no le contesté. No, hermanos. O sea, dice, hay un dicho que se dice no mucho: somos mansos, mas no mensos. Entonces, siempre y cuando lo hagamos con amor y exhortación, podemos contestar a la persona sin airarnos, porque si nos airamos o nos enojamos, pues ahí sí ya empieza a explotar todo, y le contesto y me contesta y nos decimos y vamos con el pastor y le decimos y nos andan sentando a medio mundo, ¿no? Dice, otro atributo que procede del temor de Dios es el coraje espiritual, y lo vamos a ver claramente en el Salmo 27, 1 y 3. Dice el primero, el Señor es mi luz y mi salvación. Pregunta, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Pregunta, ¿de quién tendré temor? Si nosotros realmente aplicamos esas dos preguntas y las respondemos, ¿a quién tenemos como base? Exacto. Entonces, si yo tengo como base a Dios, ¿de quién temeré? De nada ni de nadie. Sin embargo, el cuerpo es carne y la carne tiene sentimientos, y los sentimientos a veces nos agobian de una forma que dicen, no puedes. Híjole, ya me hago chiquito porque ya me dio miedo. Oye, ¿a quién temerás? Y lo escribió David cuando estaba siendo perseguido, ¿se acuerdan? ¿Qué quería hacer el rey Saúl con él? Matarlo. Sin embargo dijo, ¿de quién temeré? 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. A pesar de la situación que tengamos, a pesar de todo el problema que se nos venga encima, nosotros debemos de estar confiados. Y la verdad, les he de decir como experiencia, he aprendido a estar confiado en Dios. Hay situaciones que me han agobiado tanto que yo digo, es que ya no puedo, y no se puede. Por más soluciones que yo le busco, no se puede. No puedo resolver ese problema. Pero yo, pasando el tiempo, Dios empieza a mostrar y abre puertas. Y es cuando yo me doy cuenta de que digo, es que no soy yo, es que es Dios el que está obrando. Entonces yo debo de ser simplemente confiado. Debo de estar confiado ante la situación, por muy adversa que se vea. Debo de ser paciente y confiado. Pero a veces la desesperación gana. Y gana porque al final pues, somos seres humanos. Pero si empezamos a aplicar estos atributos, vamos a tener una paciencia más extensa y una confianza más grande. ¿Ok? Cuando uno teme a Dios más que a los hombres, es más difícil llenarse de valor. Es más fácil, llenarse de valor para enfrentarse a ellos y defender sus principios. Si una persona te dice, es que ser cristiano es lo peor del mundo, ¿por qué? ¿Por qué ser cristiano es lo peor del mundo? ¿Porque no puedo tomar? ¿Porque no me puedo drogar? ¿Porque no puedo estar con una mujer y con otra? Claro que lo puedo hacer. No me lo están prohibiendo. Simplemente yo decido si obedezco o no. Si desobedezco, yo sé, porque ya sé que voy a ser condenado y me voy para el infierno.
Si obedezco, ya sé que voy a tener un lugar en la mesa con el Señor allá arriba. Entonces, no es que nos prohíban las cosas, simplemente que es una convicción que nosotros ya tenemos de lo bueno, de lo malo, lo que despertó el conocimiento de Adán y Eva. Es lo mismo que tenemos nosotros, lo mismito. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 5:29. Y dice: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Han leído esta parte de la palabra? ¿Qué pasó con los apóstoles cuando van a predicar? ¿Qué les dicen? No, espérame, no puedes predicar. ¿Por qué no? Está prohibido. Solamente vamos a predicar lo que dice la palabra, Antiguo Testamento. Pero te vengo a traer las nuevas. No, eso es sacrilegio casi, ¿no? Eso es injuria, no puedes traer esto aquí. Entonces, ¿obedecieron o desobedecieron lo que los hombres dijeron? Desobedecieron y obedecieron a Dios. Entonces, por consecuencia de esto, se les amonestó a dejar de predicar el nombre de Jesús, pero ellos no se amedrentaron y siguieron haciendo lo correcto ante Dios. Consecuencia de esto, los apedrearon. Pero ellos dijeron: yo sigo obedeciendo la palabra de Dios. ¿Recuerdan que el pastor Benny hace 8 días nos dijo que se va a venir un tiempo de persecución? Y en ese tiempo de persecución te van a decir: ¿eres cristiana? Sí, cuello. ¿Eres cristiano? No. Ah, bueno, pásale. Y Dios va a ver tu corazón. Tú eras cristiano, me negaste, pues ahora te niego. Está escrito, dice la palabra que aborrece a los tibios de corazón. O eres frío o eres caliente, pero tibio vas para afuera. ¿Ok? Es muy dura la enseñanza, pero espero sí les llegue a su corazón. Vamos a ver otro ejemplo en 2 de Timoteo 1:7. Aquí en este caso Pablo también alentó a su joven compañero y ministro Timoteo para que desarrollara el valor de Dios y evitar el temor cobarde, exhortándolo así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, ese espíritu que tuvo Timoteo es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros, como dominio propio, decidimos qué hacemos. Tenemos el poder de hacerlo y tenemos el amor para hacerlo. Simplemente es decisión de cada quien. ¿Lo llevo a cabo o no? Quinta cualidad: te ayuda a evitar el pecado. Dice: otra cualidad que acompaña el temor correcto es el rechazo al pecado y el seguir el camino de justicia de Dios. Y vamos a ver qué dice Proverbios 8:13. Dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. ¿Realmente nosotros aborrecemos todo eso? A veces sí, a veces no, ¿verdad? Es que dependiendo, por ejemplo, si estoy en el trabajo y mis amigos son bien, pues nada más para que no digan que soy el apartado, pues me junto con ellos y hablo de la misma forma que ellos y me comporto de la misma forma que ellos. No, nosotros somos creación nueva y por ser creación nueva somos distintos.
En una reunión me decía un compañero del trabajo: oye, es que ¿por qué tú no dices groserías como todos los demás? Ah, es que yo no soy todos los demás, yo soy así. O sea, ¿como para qué quieres que te diga leperadas? No, es que así se llevan todos, no es que se sigan llevando. O sea, yo no tengo por qué ser como ellos. Ya, no. Y no por eso me apartan, al contrario, más se acercan a mí. Y así como que, pues, háganse para allá, ¿no? Yo soy quien los corre, pero ellos se acercan. Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor por obediencia, tenemos que cambiar realmente y tenemos que ser diferentes. No porque estemos en el mundo, somos como el mundo. Y lo dijo Pablo: no nos vamos a comportar como todos. O sea, vamos a estar aquí, sí. Pertenecemos aquí, sí. Mas no somos de aquí, somos del Señor. ¿Ok? Dice, Pablo amonestó a los cristianos en Corinto con estas palabras. Segunda de Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claramente Pablo lo exhorta. Si queremos tener esas promesas, ¿qué debemos de hacer? Limpiarnos de toda inmundicia. Es como les digo, la inmundicia es el mundo. Nosotros somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces nosotros podemos estar en un lugar más inmundo posible. Es más, poniéndolo como ejemplo, podemos estar en un lugar, una fiesta, vamos a ponerlo así, y de repente llegan darquetos, punquetos y drogaditos, y se mueve la marihuana y se mueve todo, y la droga y demás. Si nosotros actuamos como ellos, ya nos contaminamos. A veces Dios se mueve de una forma tan diferente que dice: oye Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué crees? Porque la persona que acaba de llegar necesita de mí. Y es cuando Dios nos usa para ministrar a la gente. Entonces entendemos el propósito del momento vivido, que a veces no entendemos, pero cuando vemos lo que está sucediendo, ya comprendemos. Entonces ahí sí ya entendemos. No somos de la fiesta, estamos en la fiesta por un propósito. El propósito fue la salvación de una persona. Ganamos un alma para Dios. Pero muchas veces no vemos esos propósitos, sino que decimos: fiesta, órale, el bailongo, y estoy aquí y acá, y me olvido, y Dios me habla y no lo pelo. Debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice, todo lo que nos diga. ¿Ok? Sexta cualidad. Ya nada más nos faltan dos. La sexta cualidad: desarrolla y fomenta el liderazgo. Uno de los requisitos para servir a Dios es temerlo correctamente, siguiendo el sabio consejo de su suegro Moisés. Levantó a líderes. ¿Se acuerdan cuando Moisés ya estaba con toda la multitud y todos venían a Moisés, y era una fila interminable de personas para escuchar los asuntos que tenían? ¿Qué le dijo a su suegro? A ver, ¿para qué te rompes la cabeza? ¿Confías en la gente? No, pues que sí. ¿Tienes gente que digas son sabios? Sí. Bueno, pues no los usas. ¿Y cómo los uso? Pues vamos a ver cómo los uso. Éxodo 18:21 dice: además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios. Punto número 1 importante: temerosos ¿de quién? De Dios. Hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Segundo punto: que aborrezcan
No, nada más que aborrezcan. Dice, y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Los que tengan células en su casa, está aplicando esto. Quienes tienen células en su casa, tuvieron células en su casa en su momento, se les dio esto: 10 personas, 5 personas, 15 personas, 20, 100, 2000, no sé, a su cargo. ¿Para qué? Para que estudiaran, comprendieran, pero a la vez la líder o el líder los escuchara. De acuerdo al problema, se decía: voy con Moisés o lo puedo resolver. Si es un problema que lo puedes resolver, por eso te estoy poniendo como capaz de resolver problemas. Si es un problema que de plano no puedes resolver, entonces sí, tráemelo a mí y le damos solución. Es como decir: a ver, la hermana Lulu me dijo, no, es que tengo problemas y así. Ok, hermana, yo le doy consejo. Resolvió su problema. Viene otra vez: híjole, hermana, ahí sí no puedo, vamos con el pastor. Es eso. Vamos a poder ser capaces o no de darle solución a los problemas. Pero nosotros queremos estar obedeciendo a Dios, hay que cumplir su palabra. Si queremos ser líderes de la congregación, llámese dominicales, llámese de ujieres, maestros, predicadores y demás, debemos de tener precisamente eso, estas cualidades para poder decir: ¿eres capaz de hacerlo? Sí, aquí estoy. Dice que la mies es mucha, pero pocos los obreros. ¿Son obreros del Señor? ¿Quieren ser obreros del Señor? Lugares hay muchos, vacantes tenemos muchas. La cosa es que ustedes quieran hacerlo. ¿Sale? ¿Se acuerdan de Josafat? Uno de los reyes justos de Judá. ¿Qué hizo Josafat? Vamos a ver 2 de Crónicas 19, 5, 7. Y dice: ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni sobornos. El mismo rey Josafat hizo lo mismo que Moisés, puso jueces para poder gobernar la ciudad, pero puso jueces que tuvieran ¿qué? Temor de Dios, y puso jueces que no recibieran sobornos. Lamentablemente con nuestro gobierno, ¿qué pasa? Pues mira, si te doy un billete por abajo del agua, ¿sí me haces el trámite? No, pues que sí. Ahí está el soborno. Y lamentablemente todo se está resolviendo así. Y no nada más allá afuera, incluso acá adentro en la iglesia se resuelven a veces problemas así. Voy con el pastor y yo le digo al pastor: le doy un billete si me deja predicar. Va a decir el pastor: bueno, pues, échalo. Y ya estoy acá arriba predicando, ¿no? Dependiendo de cuántos ceros tenga el papelito, dice la hermana. Entonces, cuando Dios nos pone a nosotros, es porque ve nuestro corazón ese agradecimiento y esa obediencia a Dios. Lo mismo para mí, lo mismo para ustedes. Cuando Dios los use, los va a usar por su corazón, por su obediencia, porque Dios está viendo, y a través del ministro, en este caso del pastor, le va a decir: ¿sabes qué? Levanta a José Luis, levanta a la hermana Lulú, levanta a la hermana Eli, levanta a la hermana Elizabeth. O sea, todo el mundo se va a levantar en esa iglesia, van a ver. Simplemente hay que esperar el tiempo del Señor y hay que prepararnos. Les comento, lugares y vacantes hay muchas. La cosa es querer, como Él, hacer. Aquellos que tienen temor de Dios resisten el impulso de aprovecharse de otros, abusando de sus puestos de autoridad.
El gobernador judío Nehemías registró un excelente ejemplo de esto cuando escribió Nehemías 5:15 y dice: pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías en ese momento llega al puesto de jefe o de líder y dice: yo no voy a ser como los de antes. Vamos a ponerlo: yo soy el presidente de Nehemías, no voy a hacer lo que hicieron los sucesores, sino que por temor de Dios le voy a dar al pueblo lo que es del pueblo. Lo que les quitaron se los vamos a dar, se los vamos a recompensar. ¿Por qué? Porque muchas veces por los puestos que tenemos abusamos. Es que yo soy el pastor, y si yo soy el pastor, hacen lo que yo digo. Entonces, hermana, por favor, retírese de esa silla y váyase hasta atrás. O sea, no podemos abusar por ser autoridades. Y lamentablemente es algo por lo que hay que estar orando en este país, para que no abusen por el poder, sino que Dios se siga manifestando. ¿Ok? La última cualidad. ¿Hasta aquí están entendiendo? Ok, vamos a ver. La última cualidad dice: promueve el amor a Dios. ¿Hasta aquí han visto que todo el temor es malo? La vez pasada. ¿Es el mismo temor que vimos la vez pasada o es diferente? Es diferente, es totalmente distinto, y es lo contrario, porque no estamos sintiendo un castigo, sino que estamos viendo que si obedecemos tenemos bendiciones, y bendiciones simplemente por obedecer. ¿Ok? Al igual que si pecamos tenemos maldiciones solo por pecar. Ya. Si es bueno, es bueno; si es malo, pues es malo. Ok. Dice: la iglesia primitiva se caracterizaba por un temor y amor a Dios que fomentaba un compañerismo muy afectuoso entre los hermanos. La iglesia primitiva, ¿cuál era? La primera iglesia que se puso con los apóstoles. Esos apóstoles tenían una hermandad tan grande que fue la que nos llevó a lo de ahorita. Conquistaron. Gracias a Dios llevaron la palabra, las nuevas, las buenas nuevas, y conquistaron ciudad por ciudad, pero corazón por corazón, ganando alma por alma. La iglesia de hoy en día, ¿qué está haciendo? Si te vienes para acá conmigo, vas a tener grandes cosas, pero si sigues con ellos, adiós, Están separando al pueblo. La iglesia primitiva unía, la iglesia de ahora lamentablemente separa. ¿Por qué? Porque también están viendo riquezas. Es que entre más gente yo tenga, pues más lana va a haber. Espérame, el dinero también es de Dios. Todo lo que se gane aquí, primero es del Señor, porque son sus ofrendas, son sus diezmos. No es el diezmo del pastor José, la ofrenda del pastor Beni, el diezmo del predicador. No, es el diezmo del Señor, la ofrenda del Señor. Entonces, lamentablemente lo están viendo así. Nosotros como iglesia, como cuerpo, debemos de regresar precisamente a ese estado de unión. Es que si me encuentro un hermano allá afuera que estaba aquí, ¿qué le puedo decir? Nada. Que Dios lo bendiga. Invítalo nuevamente, que venga. ¿Qué tiene? ¿Tiene algo de malo que regrese? No.
Muchas veces regresan los que aquí nacieron, porque esta es su casa, porque son los hijos perdidos, son los hijos pródigos. Entonces cuando necesiten van a regresar, y nosotros tenemos que tenerlos con los brazos extendidos a recibirlos. Pero muchas veces, ¿qué hacen los hermanos? Ah, ya llegó, oh, ya vi, ya lo tengo aquí. O sea, no. ¿Dónde está el amor del cual estás predicando? ¿Cuál es el amor de Dios para predicar? ¿Cuál es el ejemplo, tu ejemplo, para predicarle al de al lado? Si a mí me daría mucho gusto que regresen muchos, sí. Lloro para que regresen, sí, porque esta es su casa. Así como Dios tuvo misericordia de mí y me tuvo mi lugar guardado en esta casa, así regresé y aquí estoy, para gloria de Él. A veces nos vamos, sí, porque necesitamos también aprender, salir a crecer, porque cuando regresemos vamos a regresar para ministrar, para dar, para poder compartir y que crezca la iglesia. Hay muchos casos, no vamos a tocar ninguno por respeto, pero si alguien regresa, simplemente hay que brindarle este amor. Qué bueno que llegaste a tu casa, qué bueno que regresaste a tu casa. Esta es tu casa y aquí está tu lugar. Y si no me creen, allá hay muchos lugares que están reservados, que tienen dueño, exacto. Y todo lo que está hasta atrás, que no tiene dueño, van a estar aquí, porque son para ellos. Ok, vamos a ver entonces Hechos 9:31. Dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Aquí vemos que el pueblo, en este caso los apóstoles, seguían conquistando. Conquistaron Judea, conquistaron Galilea, conquistaron Samaria, y la iglesia se seguía edificando, creciendo. ¿Pero por qué? Porque ellos andaban ¿con qué? Con temor del Señor. La base importante o el secreto de todo esto es: teme a Dios. Así, ten temor de Dios. ¿Quieres ser sano? Ten temor de Dios. ¿Quieres que se resuelva esto? Ten temor de Dios. ¿Por qué? Porque si tienes temor de Dios, escudriño su palabra, me pongo a orar, me pongo a alabarlo, me pongo a estar escuchando su palabra, me pongo de rodillas, me postro, me inclino por temor a Dios. Y no es malo. Ya vimos que las recompensas que traen son buenas, pero a veces, porque nos cegamos por estar mucho tiempo, vamos a ponerlo así, en el mundo, nos cegamos y escuchamos esos murmullos que nos impiden ver la realidad que el Señor nos está trayendo. ¿Ok? Y vamos a ver otro ejemplo en primera de Juan 4:16, 18 y 19. Dice la primera: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Entonces, si nosotros aplicamos esta ley del amor, ¿quién va a estar con nosotros? Dios, porque Dios permanece en aquellos que lo aman. 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor echa fuera el temor. El temor que nos orilla o nos lleva
a hacer cosas indebidas, no el temor de Dios, porque ese es totalmente distinto. Ya vimos que nosotros no somos esclavos del temor, ahora somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, ahora tenemos el amor del Señor. Entonces, si nosotros tenemos su amor, nosotros lo vamos a amar porque Él nos amó primero, porque Él escogió a la hermana Lulú, a la hermana Rosita, a la hermana Andrea primero. Él dijo: antes de tu nacimiento yo te escogí, yo te amé, y tal fue mi amor que hice, dar a mi hijo único para que seas salvo, no para que te pierdas, para que seas salvo tú y tu casa. Por lo que acabamos siempre, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De qué forma lo vamos a servir? Obedeciendo su palabra, así de sencillo. Y ya para terminar, en resumen, lo explico con este versículo, Eclesiastés 12:13. La conclusión, cuando todo sea oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Dice la palabra: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si realmente lo hacemos así, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a estar bien delante de Dios. Porque son promesas del Señor. Entonces este versículo lo que nos concluye: si nosotros tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, vamos a estar obedeciendo su palabra. Si somos obedientes de su palabra, vamos a tener buenas obras. Y si tenemos buenas obras, allá arriba vamos a tener buen tesoro y un lugar destinado para nosotros. Vamos a escuchar una alabanza que más o menos habla acerca de esto, para que se entienda, y con esto cerramos.
tus